En el capítulo 90 de Valentina Valiente, la mañana amaneció extrañamente silenciosa sobre San Jerónimo. A pesar de que el sol comenzaba a iluminar los techos de las casas y los comerciantes abrían lentamente sus negocios, en el ambiente se respiraba una inquietud difícil de explicar. Era como si todo el pueblo hubiera comprendido que estaba por comenzar una nueva etapa, una en la que cada decisión tendría consecuencias imposibles de revertir. Valentina apenas había podido dormir. Las imágenes de los últimos días se mezclaban en su cabeza como piezas de un rompecabezas que todavía no encontraba la manera de encajar. La enfermedad de su abuelo, la presión de quienes la rodeaban y el peso de un apellido que nunca imaginó llevar, comenzaban a convertirse en una carga demasiado grande para alguien que apenas estaba descubriendo quién era realmente. Mientras caminaba por el jardín de la enorme casa donde ahora vivía Edmundo, comprendió que la vida le había cambiado demasiado rápido. Hacía poco tiempo todavía era una muchacha conocida únicamente por su esfuerzo, por sus sueños y por su talento. Ahora todos hablaban de ella por motivos completamente distintos. Algunos la admiraban por haberse convertido en la nieta del empresario más importante de la región. Otros la observaban con desconfianza, convencidos de que detrás de aquella historia existía un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. Ella no deseaba ninguna de esas cosas. Lo único que quería era conservar a la familia que apenas estaba comenzando a recuperar. Edmundo también había pasado una noche difícil. Después de escuchar nuevamente la opinión de los médicos, comprendió que el tiempo ya no jugaba a su favor. Durante décadas había enfrentado problemas enormes con una seguridad absoluta, convencido de que siempre encontraría una solución. Sin embargo, aquella vez era diferente. No se trataba de una empresa en crisis, ni de una negociación complicada, ni de un enemigo intentando destruir su patrimonio. Se trataba de su propio cuerpo, de un corazón que poco a poco comenzaba a rendirse después de tantos años de trabajo y preocupaciones. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el verdadero enemigo era el reloj. Esa sensación comenzó a cambiar lentamente cuando observó desde la ventana a Valentina caminar por el jardín. Aquella joven había llegado a su vida cuando él pensaba que ya no tenía ninguna oportunidad de volver a sentir ilusión. Su presencia había despertado recuerdos que creía perdidos para siempre. Cada conversación, cada gesto de cariño y cada muestra de preocupación le recordaban que todavía existían razones para seguir luchando. Sin darse cuenta empezó a preguntarse si realmente valía la pena seguir rechazando la operación que todos le recomendaban. Tal vez el miedo no estaba en la cirugía. Tal vez el verdadero miedo consistía en aceptar que ya no podía controlar el destino como siempre lo había hecho. Muy lejos de allí, otra persona comenzaba a mover las piezas de un juego mucho más peligroso. Había observado durante semanas cómo la atención de todos se concentraba en la enfermedad del empresario y entendió que ese era el momento perfecto para actuar. Las personas suelen cometer los errores más grandes cuando el miedo domina sus decisiones. Y esa realidad podía convertirse en una ventaja imposible de desperdiciar. Un pequeño documento encontrado por casualidad bastaba para sembrar una duda capaz de destruir la confianza de toda una familia. No era necesario demostrar nada inmediatamente. Bastaba con hacer que todos comenzaran a desconfiar entre sí. Mientras tanto, Alejandro intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía que la tranquilidad comenzaba a escaparse de sus manos. Su relación con Valentina atravesaba uno de los momentos más delicados desde que habían decidido darse una nueva oportunidad. Ambos se esforzaban por demostrar confianza, pero las dificultades aparecían una tras otra sin concederles un solo respiro. Él comprendía que debía convertirse en el apoyo que ella necesitaba, aunque en el fondo también luchaba contra sus propias inseguridades. Sabía que la fama repentina de Valentina atraería personas interesadas únicamente en aprovecharse de ella. También sabía que el enorme patrimonio de Edmundo despertaría ambiciones capaces de destruir cualquier vínculo familiar. En San Jerónimo, la noticia sobre la verdadera identidad de Valentina seguía extendiéndose de casa en casa. Cada vecino añadía un detalle distinto hasta convertir la historia en algo completamente diferente. Algunos aseguraban que la joven heredaría toda la fortuna del empresario. Otros afirmaban que existían familiares ocultos dispuestos a reclamar lo que consideraban suyo. Las versiones crecían sin control, como ocurre siempre con los rumores. Cada nueva historia parecía más creíble que la anterior. Nadie imaginaba que aquellas conversaciones aparentemente inofensivas terminarían provocando
Enfrentamientos capaces de cambiar el destino de muchas personas. Lolo observaba todo aquello con preocupación. Aunque conservaba su entusiasmo habitual, empezaba a comprender que el dinero podía convertirse en un problema mucho mayor de lo que alguna vez imaginó. Siempre había pensado que la riqueza solucionaba cualquier dificultad. Pero ahora veía cómo las miradas cambiaban, cómo las amistades comenzaban a comportarse de manera diferente y cómo personas desconocidas aparecían interesándose de pronto por la familia. Esa realidad le hizo comprender que algunas fortunas podían ser tan peligrosas como la peor de las desgracias. Esa misma tarde una llamada inesperada llegó a la residencia de Edmundo. Nadie quiso revelar quién se encontraba al otro lado de la línea. La conversación duró apenas unos minutos, pero bastó para cambiar completamente la expresión del empresario. Su rostro perdió el poco color que había recuperado durante la mañana y una profunda preocupación volvió a instalarse en su mirada. Aquella llamada hacía referencia a un asunto enterrado durante muchos años. Un episodio del pasado que él creyó resuelto para siempre y que ahora amenazaba con regresar justo cuando su salud era más frágil que nunca. Al terminar la comunicación permaneció varios minutos inmóvil, comprendiendo que las decisiones que tomara durante los siguientes días no solo definirían su futuro, sino también el de Valentina. Había enemigos que nunca olvidaban una derrota y personas capaces de esperar décadas enteras para cobrar una antigua deuda. Tal vez la enfermedad del corazón no era el único peligro que se acercaba. Tal vez existía una amenaza mucho más grande, una capaz de destruir todo lo que había construido durante su vida. Sin saberlo, Valentina caminaba directamente hacia ese nuevo conflicto. Mientras contemplaba el atardecer sintió que una etapa estaba terminando y otra completamente desconocida comenzaba frente a ella. Ignoraba que las respuestas que tanto buscaba sobre su pasado estaban mucho más cerca de lo que imaginaba y que descubrir. La verdad tendría un precio mucho más alto del que estaba preparada para pagar. La calma que parecía envolver a la familia no era más que el silencio previo a una tormenta que cambiaría para siempre el destino de todos. La incertidumbre comenzó a instalarse lentamente en cada rincón de la casa. Nadie lograba entender el motivo del cambio de actitud de Edmundo después de aquella misteriosa llamada, pero todos percibían que algo importante acababa de suceder. El empresario intentó aparentar tranquilidad frente a los demás, aunque su mirada ya no transmitía la misma firmeza de siempre. Permanecía largos minutos observando el jardín desde la ventana, recordando decisiones tomadas décadas atrás y preguntándose si alguno de aquellos errores regresaba ahora para cobrar una deuda pendiente. La enfermedad ya no era la única preocupación que ocupaba su mente. Existía un temor mucho más profundo, uno que no podía compartir con nadie porque hacerlo significaría abrir heridas que jamás habían terminado de cerrar. Valentina notó aquella transformación desde el primer instante. Había aprendido a reconocer los pequeños gestos de su abuelo y comprendió que aquella preocupación no estaba relacionada únicamente con los problemas del corazón. Él trataba de ocultarlo con una sonrisa, cambiando rápidamente de tema cada vez que alguien preguntaba cómo se sentía, pero el silencio decía mucho más que cualquier explicación. Ella decidió no presionarlo. Sabía que existían batallas que cada persona debía enfrentar primero consigo misma, antes de encontrar el valor para compartirlas con los demás. Aún así, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de ella, como si una fuerza invisible intentara advertirle que los días tranquilos estaban llegando a su fin. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, alguien revisaba cuidadosamente una antigua caja de documentos cubierta por el polvo del tiempo. Fotografías amarillentas, cartas olvidadas y expedientes archivados durante años aparecían uno tras otro sobre una mesa iluminada apenas por una lámpara. Entre aquellos papeles destacaba un sobre cerrado que había permanecido intacto durante mucho tiempo. La persona que lo sostenía comprendía perfectamente el valor que tenía su contenido. No era dinero ni un contrato millonario. Era algo mucho más peligroso. Bastaban unas pocas hojas para sembrar una duda capaz de destruir la confianza de toda una familia y cambiar el rumbo de varias vidas. Las noticias sobre la salud de Edmundo comenzaron a extenderse con rapidez. Los trabajadores de la empresa comentaban en voz baja que el empresario atravesaba un momento delicado. Algunos inversionistas empezaban a preguntarse quién asumiría el liderazgo si la situación empeoraba. Otros observaban el panorama como una oportunidad para obtener beneficios personales.
El mundo de los negocios nunca se detenía por los problemas de una sola persona, por poderosa que ésta fuera. Esa realidad la conocía perfectamente Edmundo y era precisamente una de las razones por las que se negaba a mostrarse vulnerable frente a cualquiera. Alejandro intentaba mantenerse concentrado en sus proyectos, pero su mente regresaba constantemente a Valentina. La veía esforzarse por permanecer fuerte mientras cargaba un peso emocional que crecía cada día. Sabía que ella necesitaba estabilidad, no más conflictos. Sin embargo, también comprendía que la vida parecía empeñada en poner a prueba cada paso que daban juntos. En el fondo comenzó a tomar una decisión silenciosa. Si llegaba el momento de protegerla, no permitiría que enfrentara sola aquello que se aproximaba. Aunque para lograrlo tuviera que enfrentarse a personas mucho más poderosas de lo que jamás había imaginado. En San Jerónimo los rumores seguían multiplicándose. Cada vecino agregaba un detalle diferente a la historia hasta convertirla en una versión completamente distinta de la realidad.